Buenas tardes, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar inicio a nuestro primer panel que tiene por título Roboestética. Participan con nosotros Hokuto Kanno de Japón, Leo Aranda de México y Hernando Ortega de México también. En este panel buscamos discutir sobre las distintas prácticas estéticas creadas por las máquinas y vamos a tratar de problematizar el concepto de arte como destreza exclusiva del genio creador. De igual manera, se abordará la robótica desde su carácter procesual en el cruce entre el arte y la tecnología, para desentrañar nuevas formas de producción de sentido que genera. Kanno es egresado del Masashiro Art University y del Institute of Advanced Media Art and Science. Por medio de la electrónica ha buscado crear nuevas expresiones artísticas al unir características de diferentes tecnologías. Ha ganado premios como el New Face del Japan Media Art y ha participado en numerosos festivales internacionales de arte electrónico como el Sapporo International Art Festival de Japón en 2014 y el Media City en Seúl 2012. Leonardo Aranda es artista, egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, cuenta con una maestría en filosofía por la UNAM. Su trabajo se centra en el video, los medios digitales, el tactical media y los medios locativos. Ha desarrollado labores de investigación en el taller de imágenes en movimiento del Centro Multimedia y actualmente es parte del proyecto Media Lab MX. Hernando Ortega es maestro en Ciencias e Ingeniería de la Computación por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Actualmente se desempeña como académico titular en el Departamento de Probabilidad y Estadística de dicho instituto. En 2014 colaboró diseñando y desarrollando la plataforma robótica de la obra teatral Prefiero ser un cyborg que una bailarina. El orden de nuestros ponentes será primero Leo, después So y terminamos con Hernando para después tener preguntas y respuestas. Gracias por seguir con nosotros. Leo, bienvenido. Gracias. Bueno, primero querría agradecer la invitación. Es realmente un espacio como muy interesante sobre el cual discutir ciertas cosas que están pasando que son como muy nuevas, ¿no? Y también, por otro lado, muchas gracias a todas las personas que pudieron asistir, ¿no? A pesar de todas las complicaciones que hay ahorita en la ciudad. Yo querría hablar un poquito en función de trazar un poco como una pequeña historia de la robótica, ¿no? Cuando a mí me invitaron un poco a hablar en digamos, como en este evento, para mí un poco era una duda como desde dónde un poco hablar, si hablar un poco más desde la parte como más técnica tal vez, o tal vez hablar un poco desde la parte como más artística, y al final un poco lo que decidí es que tal vez lo que era interesante era plantear un poco cómo se ha ido desarrollando un poco las tecnologías robóticas, un poco en términos sobre todo, digamos, como cuáles han sido los conceptos que han regido un poco ese desarrollo, y a través de eso tratar de ligarlo con las diferentes obras artísticas que les voy a mostrar, algunas obras artísticas que se hacen con robótica, para ver desde dónde se problematiza dicha historia de la robótica, ¿no? En ese sentido, bueno, querría empezar en realidad, antes que con la robótica, con digamos, con una tradición como bastante antigua, que es aquella de los autómatas, ¿no? En realidad, la robótica como tal se inventa en el siglo XX, y la palabra robot aparece incluso mucho después que los primeros robots, ¿no? La palabra robot como tal aparece en la ciencia ficción o en la literatura y en el teatro, pero antes que ello ya existían, por ejemplo, los robots en el cine, ¿no? Eso es como bastante interesante. Lo que sí ha existido mucho antes digamos, son esta cosa que llamamos los autómatas, que básicamente son mecanismos hasta cierto punto bastante, ¿cómo decirlo?, bastante sofisticados, ¿no? Para las épocas en las cuales los distintos mecanismos fueron sucediendo, pero que tienen una cierta característica muy especial que los diferencia de otro tipo de mecanismos y de otro tipo, digamos, de dispositivos, que es justamente el hecho de que estos mecanismos están pensados, por un lado, para imitar ciertos aspectos de la naturaleza, es decir, se plantean de alguna manera la posibilidad de que a través de un mecanismo se replique lo natural, pero también, por otro lado, la idea un poco de crear una relación empática, ¿no? Una relación en la cual aquel que de alguna manera se acerca a estos dispositivos, pues bueno, se puede relacionar afectivamente. Entonces, querría empezar un poquito mostrándoles algunos de estos autómatas, ¿no? Este es un autómata
chino, ¿no? Los chinos empezaron a hacer este tipo de mecanismos muy sofisticados desde hace muchos siglos, ¿no? Este en especial es una vasija que servía para predecir temblores, sobre todo, o más que para predecir temblores, un poco lo que decía era de dónde venía un temblor, ¿no? Básicamente dentro de esta vasija hay un pequeño balín de metal que cuando empezaba a temblar empezaba a girar y dependiendo un poco las vibraciones, un mecanismo hacía que saliera, digamos, por una de las rendijas de la vasija hacia la boca de uno de los la boca de uno de los sapos que están abajo. Entonces un poco la idea era justamente crear un mecanismo que hasta cierto punto funcionara de forma autónoma, ¿no? Acercándonos un poco más a esta época, podríamos ver un poco autómatas como esto de Alberto Magno, que básicamente estos autómatas funcionan mucho a través de cuestiones mecánicas, por otro lado a través de una serie de principios que tienen que ver con el agua, ¿no? Y por ejemplo, es un pequeño, digamos, como una pequeña escultura en la cual el agua acciona a este pequeño personaje, el cual está de alguna manera atacando un dragón, ¿no? Y el dragón también responde a través de una serie de pesas, ¿no? que generan como este movimiento. Estos juguetes son como bastante comunes en la Edad Media, ¿no? Y de alguna manera son como el principio justamente de eso, ¿no? Como de esta idea de los juguetes mecánicos, ¿no? que realizan una serie de funciones y una serie de movimientos, tratando de alguna manera de relacionarse, pues sí, con los movimientos reales que tendrían estos personajes, ¿no? Creando como esta serie como de títeres, por así decirlo, ¿no? Ahora, una de las características de este tipo de mecanismos es justamente que de alguna manera son como muy lúdicos, ¿no? Por ejemplo, en esta época se construyen mucho, por ejemplo, aves, ¿no? Pequeños animales, y de alguna manera la meta de este tipo de dispositivos, pues era justamente tratar de imitar lo más posible aquello que está en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, las aves, incluso se habla de algunas que no solo imitaban, digamos, como el aleteo que hacen las aves, sino también, por ejemplo, podían trinar, ¿no? Podían hacer como ciertos sonidos y demás. Y era un poquito como la idea que regía como este tipo de dispositivos, ¿no? En esta misma lógica, bueno, ya acercándonos un poco más, tenemos que es como esta en realidad es una idea de cómo podía funcionar, pero en realidad este es un autómata muy famoso, ¿no? Es el pato de Vaucanson, y básicamente la función que tenía este pato es que era un pato que podía comer, después procesaba la comida y después hacía popó, ¿no? Entonces, es bastante simpático porque realmente esta idea de alguna manera de imitar lo natural se llevó hasta estos extremos, ¿no? Donde realmente ya se trataba de alguna manera de entender un cierto tipo de organismo, ¿no? Y tratar de reproducirlo, lo cual también es muy interesante porque justo por estas épocas es cuando empieza de alguna manera la anatomía como tal, ¿no? Antes, por ejemplo, digamos, como los conocimientos médicos en realidad se basaban en la observación, es decir, los médicos cuando, por ejemplo, diagnosticaban a una persona era a través de la observación de sus síntomas. En esta época es cuando, digamos, como el conocimiento médico empieza a entender un poco cómo funciona desde dentro de los organismos y empieza toda esta cosa de la disección, ¿no? Entonces, justamente al mismo tiempo que empieza la disección de los humanos y de los animales para entender cómo funcionan biológicamente, los ingenieros de aquellas épocas, pues, digamos, como asombrados por este tipo de mecanismos, empiezan a pensar en mecanismos autónomos, ¿no? Que justamente hacen esto, ¿no? Entonces, de ahí un poquito como la relación que tiene esto con el conocimiento como de su época, ¿no? Acercándonos todavía un poco más, sería como el primer autómata hasta cierto punto androide, ¿no? Un androide sería algo así como un robot con forma humana. Ya decimos que lo de robot, estos son términos modernos, ¿no? Pero esto de alguna manera sería el ejemplo ya de uno de estos devices, ¿no? Como de uno de estos, como de estos aparatos, pero ya pensado en imitar de alguna manera la forma humana, ¿no? Lo único que hacía era caminar, pero se dice que incluso podía caminar hasta 9 millas, ¿no? Es decir, digamos, este autómata funcionaba a través de una máquina de vapor interna, ¿no? Que de alguna manera accionaba las piernas y a través de ese mecanismo hacía que este autómata caminara. Evidentemente no existe, digamos, la sofisticación de
de este tipo de aparatos, pues en realidad es como muy poca, ¿no? En relación con lo que haría, por ejemplo, un robot actual. Por ejemplo, no podría adaptarse a un camino donde hubiera, por ejemplo, una pendiente, no podría, por ejemplo, levantarse en caso de que se cayera, sino en realidad son movimientos mecánicos hasta cierto punto bastante básicos, activados, por ejemplo, en este caso, por la fuerza del vapor, ¿no? Entonces, aquí un poco lo que resulta interesante es justamente lo que les decía hace rato, ¿no? Cómo de alguna manera estos aparatos ya tienen una intención como muy clara, que no solo es la de explorar técnicamente las posibilidades de la mecánica de cada época, sino realmente ya construir, por un lado, lo que les decía, ¿no? Esta premisa de alguna manera crear una segunda naturaleza, por otro lado, ya esta idea un poco de... ¿Soy yo? No. Ok. Bueno, entonces les contaba eso, ¿no? Esto sería como el último antecedente de la robótica un poco actual. Este es uno de los primeros sintetizadores de voz, ¿no? Este es un invento del siglo XIX que básicamente era como un tipo de pianola, y en esta pianola se sentaba, digamos, un ejecutante que tenía frente a sí un teclado. Nosotros estamos viendo como la parte de atrás del dispositivo, en la parte de enfrente un teclado, ¿no? De tipo pianola, y cada una de las teclas de alguna manera estaba configurada para generar un sonido parecido al de la voz humana, ¿no? Entonces, una vez que ese sonido se generaba, no sé si alcanzan a ver en la parte de arriba, hay una cosa como tipo acordeón, ¿no? Este acordeón de alguna manera ejecutaba el sonido que salía a través de la tecla y disparaba, digamos, como el sonido a través del rostro, ¿no? Del rostro que está al frente del aparato. Y este rostro hacía, digamos, por la misma acción, la acción del aire que salía a través de él, hacía como los movimientos un poquito de tratar de hablar, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí una vez más, ¿no? Vemos este principio, por ejemplo, de alguna manera de replicar un principio natural, ¿no? En este caso la voz humana, pero también aquí vemos esta cuestión como empática, ¿no? Reflejada un poco por la idea de ponerle un rostro a una máquina, ¿no? Lo cual hasta cierto punto es algo como bastante nuevo. Ahora, ya entrando al siglo XX, podríamos hablar un poquito de los primeros robots. En realidad, les decía que la robótica es hasta cierto punto algo muy reciente. Los primeros robots, digamos, como reales, los robots realmente que se llegaron a construir, son, digamos, surgen a mediados del siglo XX, pero además son robots que de alguna manera están, digamos, primero, tienen una aplicación antes que nada industrial. En segundo lugar, son robots que en nada o en ningún sentido se acercan a lo que ya previo estaba planteándonos la ciencia ficción, ¿no? Lo cual es como bastante interesante. En algún momento, si pensamos, por ejemplo, en películas como Metrópolis, si pensamos en estas series animadas, tipo Viaje al Espacio, en realidad la robótica ya estaba muy presente en el imaginario, ¿no? En el imaginario cultural de una época, ¿no? Es decir, ya se pensaba de alguna manera en que la técnica de alguna manera podría generar seres artificiales, e incluso se pensaba ya, y era una pregunta que de alguna manera se lanzaba desde los años 20, que estas máquinas en algún momento tendrían o podrían llegar a ser inteligentes, ¿no? Esa era la gran pregunta, si en algún momento estas máquinas, por un lado, podrían surgir como una suerte ¿cómo decirlo?, como de vidas artificiales, ¿no? Es decir, como unos seres que de alguna manera fueran creados de forma artificial y pudieran suplir a los seres reales. Por otro lado, ya se preguntaba también si estos seres además podrían tener una suerte de inteligencia, ¿no? En ese sentido, bueno, hay como una serie de desarrollos teóricos, ¿no? Por ejemplo, la prueba de Turing, que si quieren al ratito podemos platicar un poquito sobre eso, pero un poco, digamos, como todas estas preguntas están previas al hecho de que ya realmente se estuvieran construyendo robots, ¿no? El primer robot que realmente se construye es este robot que se llama Unimate, de 1958. Dice la leyenda un poco que los dos creadores de este robot básicamente estaban en una fiesta, ¿no? Estaban platicando y de repente entre copas dijeron, oye, ¿no sería increíble hacer unos robots como aquellos que salen en las novelas de Asimov? Y dijeron, sí, ¿por qué no hacemos un robot? Y de ahí un poco la idea de generar que es como el primer robot real, ¿no?
Ahora, es como bastante simpático. El robot en realidad lo único que es un brazo mecánico. Es un brazo mecánico con aplicaciones industriales. Y de hecho, digamos, diferentes modelos de Unimate se han ido desarrollando. Y actualmente es el brazo robótico que se utiliza, por ejemplo, para el ensamblaje de los autos de la General Motors, ¿no? Esto es realmente lo que, digamos, cuál fue su aplicación. Pero una cosa bastante simpática surge por un lado, de la idea ya de imitar un poquito como ciertos principios naturales, un poco lo que ya veíamos en los autómatas, ¿no? Lo cual está incluso presente cuando pensamos en esto como un brazo, ¿no? Ya el hecho de nombrarlo brazo y no decirle palanca mecánica, pues ya tiene una connotación que resulta interesante, ¿no? Por otro lado, ya esta idea de alguna manera de relacionarnos de una forma distinta con las máquinas, lo cual vemos presente incluso desde su publicidad, ¿no? Es decir, aquí este brazo mecánico, de alguna manera, esta imagen que les puse no es una imagen del brazo montando un coche, lo cual podría ser como bastante impersonal, ¿no? Es una imagen de este brazo mostrando sus capacidades sirviendo una taza de café, ¿no? Es decir, de alguna manera creando una relación ya con, digamos, afectiva con una persona, ¿no? Es un brazo que no solo es un brazo, además es como bastante servicial y amigable, ¿no? Te sirve café, ¿no? El desarrollo, digamos, como de este tipo de tecnologías siguió, digamos, como elaborándose. Este es un brazo de otra compañía que se llama Versatra, y básicamente un poco esta serie de tecnologías se desarrollaron también en función un poco de hacer sensibles estos brazos, ¿no? El principio básicamente sobre el cual se fueron desarrollando este tipo de tecnologías es que una vez que ya se tenía el principio básico de movimiento y mecánica, empezar a generar, digamos, como respuesta de estas tecnologías a través de la conjunción con sensores. Es decir, ya no era suficiente que de alguna manera un robot actuara en el mundo real, sino que además este robot tiene que empezar a percibir el mundo real, ¿no? Tiene que empezar a pensar como, más que pensar, tiene que empezar a sentir, por ejemplo, los cambios en el medio ambiente, tiene que tener tacto, tiene que tener sensaciones de temperatura, etcétera, etcétera. Y esos son una serie de principios que se empiezan a desarrollar sobre todo en los años 60, ¿no? La robótica de los años 60 se basa en eso, en cómo hacer que de alguna manera los robots ya no solo puedan de alguna manera interactuar con el medio ambiente a través de una serie de acciones programadas, sino que además puedan de alguna manera entender el medio ambiente a través de una serie de sensores, un arreglo de sensores que les permita ya saber cuáles son como sus condiciones contextuales, ¿no? Esa es un poco la idea. Ahora, la robótica, digamos, se siguió desarrollando y bueno, vemos por ejemplo ya en los 80s pues los primeros desarrollos militares, ¿no? Estos son dos robots, bueno, los dos primeros robots de aplicación militar. El primero, Petsco, básicamente era utilizado para la manipulación, digamos, de material radioactivo, ¿no? El segundo, en realidad, sí tiene fines militares, de aplicaciones militares como mucho más patentes, sobre todo, por ejemplo, para plantar minas, aplicaciones de ese tipo. Me parece como bastante interesante, por un lado, dos cosas. En este tipo, digamos, como ya de mecanismos, se aplican una serie de tecnologías que ya conjuntan conocimientos de otro tipo de áreas, ¿no? Por ejemplo, estos robots ya tienen, por ejemplo, visión artificial, ya pueden de alguna manera no solo percibir el medio ambiente a través de sensores, que era lo que decíamos un poco de los robots anteriores, sino que además ya, por ejemplo, pueden observar el mundo, ¿no? Es decir, ya tienen la capacidad de ver y analizar el mundo de forma óptica. Por otro lado, en el caso, por ejemplo, de Petsco, es bastante interesante que a pesar de tratarse de un robot militar, pues tenga una forma hasta cierto punto antropomórfica, ¿no? Es decir, todavía parece hasta cierto punto un humano, ¿no? Y de ahí un poquito como esta relación que decimos que tienen todavía las máquinas con nosotros, ¿no? Otro asunto ya más anecdótico, bueno, es que justo en 1984 no solo es interesante porque es el año de la novela de Orwell, ¿no? Es el año en el que sale Terminator, ¿no? Entonces, mientras la ciencia ficción sigue un poco desarrollando como estas ideas sobre la robótica, ¿no? Y sobre cuáles van a ser las implicaciones del desarrollo de la robótica, pues un poco la realidad empieza a imitar a la ciencia ficción, ¿no? Y aunque obviamente el Prowler no es un Terminator, ¿no? Ya el hecho de que se piense de alguna manera que estos robots pueden tener una aplicación militar, pues ya resulta como bastante interesante, ¿no? Aquí otra cuestión que podría resultar interesante en relación justo con su aplicación militar
es que de alguna manera el hecho de que este tipo de máquinas ya empiecen a salir de las cuestiones como industriales, empiecen un poco su desarrollo hacia aplicaciones que tienen que ver justo con la guerra y demás, también hace que por un lado estos robots empiecen a plantear ya algo que la ciencia ficción venía planteando hace muchos años, que era la posibilidad de que las máquinas de alguna manera, digamos hasta cierto punto, y sigue siendo ciencia ficción, espero yo, se rebelen contra nosotros, ¿no? Es decir, esta idea que de alguna manera siempre ha estado presente, digamos como en la visión sobre la técnica, en que nuestra relación con la técnica en cierto punto es tan intensa y tan potente que en algún momento la técnica pueda llegar a rebasarnos, ¿no? Y nosotros, en vez de convertirnos en los, por así decirlo, como los dueños de la técnica, sea la técnica de alguna manera la que empiece como a dominarnos, ¿no? De alguna manera esta es una idea como fuerte en cualquier reflexión que está, digamos, sobre la tecnología, es decir, una reflexión que no solo está presente en la robótica, pero es interesante ver cómo de alguna manera ya este tipo de máquinas pues intensifica ese tipo de reflexión, ¿no? Ahora, estos son ya robots un poquito como más modernos, son robots de los 90s y 2000s, ¿no? De alguna manera podemos ver aquí en este desarrollo del cual hablábamos, pues cómo ya un poco aquí se ve mucho más logrado esta idea o esta intención de que los robots, por un lado, sean autónomos, por otro lado, respondan a su medio ambiente, por otro lado, tengan digamos, como un cierto diseño que les permita una relación empática con las personas, ¿no? Lo cual es muy importante justamente porque se empieza a pensar que la aplicación de estos robots ya no es industrial, tampoco es militar, tampoco es médica o científica. Estos robots están diseñados o están pensados para convivir con seres humanos, ¿no? Y un poco la pregunta, digamos, la pregunta radical que está detrás de este tipo de robots es como, ¿pueden realmente las máquinas convivir con los seres humanos de una forma cotidiana y natural? Y en ese sentido, el desarrollo que se está haciendo con este tipo de robots tiene que ver, por un lado, justamente con la imitación, de alguna manera, del rostro humano y, digamos, de su expresividad, pero por otro lado, con la inteligencia, digamos, con el desarrollo de una cierta inteligencia que les permita responder de forma lógica, de forma, digamos, como hasta cierto punto inteligible hacia la interpelación con un ser humano, ¿no? Lo cual resulta como bastante interesante. Ahí podemos regresar ahora sí como a lo que les contaba un poco de la prueba de Turing, ¿no? Turing, muy a inicios del siglo XX, se preguntaba un poco justamente si las máquinas en algún momento podrían llegar a ser tan inteligentes. Y él decía, pues claro que sí, eso es una cuestión de tiempo que las máquinas lo vayan a lograr, ¿no? Y ahí un poco la pregunta era como, bueno, ¿cómo vamos a saber en qué momento realmente una máquina ya es inteligente, ¿no? La prueba de Turing un poco es una cosa bastante intuitiva, bastante básica, que básicamente es que tú le puedes preguntar, bueno, que tú hagas una serie de preguntas o cuestionamientos a un robot, y en el momento en que un robot logre convencerte de que está, digamos, contestándote de una forma como natural, es decir, que él entiende realmente lo que le estás preguntando, es porque ese robot ya es inteligente, ¿no? Esa es un poco la premisa. Ahí un poquito, digamos, otros científicos han ido abundando un poco más y han dicho que es necesario que el robot entienda, por ejemplo, el humor, ¿no? Y es necesario que un robot entienda el sarcasmo, que si no entiende ciertas intencionalidades detrás del lenguaje todavía no es inteligente, ¿no? Y un poco lo que están haciendo, digamos, como las ciencias actuales en relación con la inteligencia artificial, es abundar todavía un poco más y decir, bueno, en realidad, si un robot está programado de acuerdo un poco a los comportamientos, digamos, que tiene el ser humano, a cómo piensa, como tal, obviamente que va a responder de una forma lógica. Entonces eso no es suficiente, porque al final, aun cuando un robot pueda contestarte de forma inteligible, que parezca que entienda tu humor, que parezca que entiende el sarcasmo, aún así, como el robot está de alguna manera programado para ello, no es todavía inteligente, ¿no? Entonces, las ciencias actuales un poco lo que están tratando de hacer es lo que se llama como robótica cognitiva, que básicamente ya no es suficiente que un robot entienda, ya no es suficiente que un robot piense como un ser humano, es necesario que un robot aprenda. Es decir, yo no tengo por qué programar a un robot para que entienda lo que es el humor, sino que el robot tiene que aprender lo que es el humor, ¿no? Tiene que aprender un poco cómo generar esa serie de respuestas. Y un poco, bueno, eso en relación con los robots.
Entonces, querría irme un poco rápido. Esto, bueno, es como un ejemplo de robótica como súper actual, ¿no? Esto es Boston Dynamics, ¿no? Son una compañía que está generando como robots súper sofisticados que están de alguna manera pensados para desarrollarse, digamos, como en campos militares y de investigación. Esta compañía es como, la acaba de comprar Google, lo cual es interesante. Todo el mundo se pregunta todavía como, ¿para qué va a hacer Google con esto, no? ¿Qué quiere hacer Google con robots en forma de caballo que pueden correr, ¿no?, por la ciudad? Tal vez finalmente Google acabe dominando el mundo. Pero bueno, querría terminar un poquito de esta parte con esto. Entonces, me voy a ir un poco rápido. Voy a mostrarles algunos ejemplos de robótica artística, ¿no? Algunos ejemplos como un poco clásicos. Me tengo que ir rápido porque me queda poco tiempo, pero voy a mencionar estos proyectos y hacer un poco relación con lo que hemos estado viendo en relación con cómo ha sido el desarrollo de la robótica, ¿no? Uno de los primeros artistas trabajando con robótica es Eduard Ignatowicz, ¿no? Él, voy a mostrarles una serie de trabajos que tienen que ver justamente con desarrollar la robótica, sobre todo en términos estéticos, ¿no? Esta serie de artistas, estos primeros 4 artistas que les voy a mostrar, justamente lo que trabajan son esculturas robóticas, cuya lógica, antes que crear robots realmente tan sofisticados o que sean autónomos o todo esto que hemos estado platicando, en realidad un poco la lógica era abundar sobre la estética de los robots y un poco pensar cuál es su relación, digamos, la relación empática que se puede generar con ellos, ¿no? En ese sentido, las esculturas de Ignatowicz un poco justamente son esculturas como hasta cierto punto de ciencia ficción, ¿no? Donde estos robots que en realidad no, insisto, no son tan sofisticados, no tienen movimientos como tan expresivos, de alguna manera lo que sí plantean es un cierto tipo de relación, digamos, ya con los dispositivos técnicos, ¿no? Insisto mucho en esto de la relación con los dispositivos técnicos porque es una parte muy, digamos, como esencial digamos, como de la tecnología actual, ¿no? Es decir, si nosotros, por ejemplo, viéramos un robot que solo tuviera una cara de circuito, pues probablemente no nos relacionaríamos con ella, pero si le ponemos 2 ojitos y una boca, pues bueno, ya nuestra relación, digamos, pasa a ser completamente otra cosa, ¿no? En el mismo sentido, las esculturas de Chico McMurtry, ¿no?, también funcionan de la misma forma, son como investigaciones un poco sobre la estética que pueden tener los robots, ¿no? Un poco de forma más actual el trabajo de Alan Rad, que de alguna manera combina una estética robótica con una serie de dispositivos, digamos, que tienen ciertas cuestiones antropomorfas, ¿no?, ojos, bocas, manos, etcétera, etcétera, y que de alguna manera tratan esta relación entre lo biológico y lo tecnológico ya con un cierto sentido del humor, ¿no? Entonces él crea esta serie de esculturas, ¿no?, como pequeños robots que responden a ciertas, digamos, como a ciertas interacciones con los usuarios y que de alguna manera le dan una expresividad a través justamente como de las partes, digamos, fisionómicas, ¿no?, que adquieren de los seres humanos. Es interesante justamente que él escoge justamente las partes del ser humano que son más expresivas, ¿no? Es decir, escoge los ojos, escoge la boca, escoge las manos, ¿no? Creo que no nos da tiempo de ver este video, pero bueno, si tienen tiempo busquen al Survival Research Laboratories, ¿no? Ellos son uno de los pioneros, de los grupos pioneros trabajando con robótica. Básicamente es un grupo de artistas que empezaron a trabajar performance con robots, ¿no? Si ven un poco este tipo, sus performances en realidad parecen más como una pequeña guerra de robots, ¿no?, donde los robots interactúan entre ellos, destruyéndose, quemándose, aventándose pintura, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, en realidad, si lo ven ahorita va a parecer mucho más eso, ¿no?, como una pequeña batalla. Pero en el momento en que este tipo digamos, de dispositivos se generaron, un poco la premisa era poner a los robots un poco como agentes artísticos, ¿no?, que sería como una segunda serie de trabajos, que justamente lo que hacen es como cuestionar cuál es la participación o cuál es el lugar del artista, ¿no?, en relación con estos desarrollos tecnológicos. Ahora, justamente en el mismo principio, una serie de trabajos, ¿no?, que justamente lo que hacen es a través de dispositivos robóticos generar obras, por ejemplo, gráficas, ¿no? La gráfica normalmente está muy ligada, por lo menos en términos como históricos, justamente a esta idea de que es el artista, ¿no?, a través, por ejemplo, ya como una cuestión como muy de manufactura, es decir, lo hace con la mano, ¿no? Hay una relación como muy directa con la gráfica.
Hay esta idea de alguna manera de que la gráfica pues está ligada completamente a la manufactura del artista, ¿no? Y un poco lo que hacen estos trabajos es generar pequeñas gráficas que de alguna manera se relacionan completamente con la posibilidad del dispositivo, donde el lugar del artista, más que ser el de generar el resultado final, es el de generar el dispositivo que hace posible, ¿no?, cierto tipo de intenciones gráficas. En ese sentido, esta pieza que se llama Growth Rendering Device, lo que hace es un pequeño dispositivo que mantiene viva una planta y cada 24 horas toma una imagen de esta planta y la empieza a dibujar, haciendo un pequeño esquema del crecimiento. No sé si la foto es tan buena, pero bueno, un poco la idea es que todo este rollo como de papel que está como desplegado a través de la habitación, pues va un poco retratando cómo ha ido creciendo esta planta, que al mismo tiempo es una planta de la cual el propio robot tiene un poquito como, como su cuidado, ¿no? Es como su niñera de alguna manera, ¿no? En el mismo principio, el trabajo de Leonel Moura, ¿no? Esto es Painting Robots Orchestra. Son una serie de robots que de alguna manera reaccionan a una serie de intenciones musicales. Estos robots están diseñados para interactuar con una orquesta real y entonces, en relación con el sonido que empiezan a escuchar, pues bueno, los robots empiezan a graficar sobre una hoja de papel y bueno, van generando este tipo de resultados abstractos, ¿no? Esta otra pieza de Ken Goldberg, ¿no? es una pieza como bastante famosa, es el Telegarden. Básicamente es una pieza donde un brazo robótico cuida una serie de plantas, ¿no?, de forma remota. Un poco la idea de esta pieza era que tú a través de internet pudieras interactuar con este sistema, tú pudieras como una cosa como un tipo Tamagotchi, ¿no?, como plantar tu plantita y cuidarla de forma remota, y que tu forma de interacción a través de este dispositivo fuera a través de este brazo. Un poco ahí se explora, por ejemplo, lo que hemos estado repitiendo, ¿no?, como esta idea de la relación empática con la tecnología, pero también está como muy presente esta idea de alguna manera de cómo interactuar de forma remota con mundo real a través de interfaces tecnológicas, ¿no? En el mismo sentido, el Robot Yeast de Natalie Yeremiyenko, ¿no? En este caso se trata de un ganso, ¿no? Es un ganso robótico con el cual la gente puede utilizar este ganso como una interfaz para de alguna manera comunicarse con otros gansos, ¿no? Entonces la idea es que este ganso se pone en el agua, este ganso tiene una serie de sonidos pregrabados, ¿no? Y entonces la gente puede, por ejemplo, platicar con otros gansos, recibir respuesta, observarlos, ¿no? Esto también tiene como una serie de cámaras, ¿no?, un arreglo de cámaras con el cual puede observar a los demás gansos. Y entonces la gente puede convivir con otros gansos de una forma que humanamente no le sería posible. Es decir, si yo me meto al agua, seguramente espanto a los gansos, ¿no? Pero si meto a algo que se parece a un ganso, que se comporta como un ganso y que suena como un ganso, pues los otros gansos piensan que es uno de ellos e interactúan con él. Y de alguna manera esto permite una cierta interacción afectiva con otros seres animales, otros seres vivientes, pero utilizando como interfaz una interfaz robótica, ¿no? Aquí es interesante también por la idea de agencia, ¿no?, de que de alguna manera el robot sea un agente, como de las propias intenciones del ser humano. Aquí una serie de robots de Eric Paulos, que básicamente lo que hacen es de alguna manera son pequeños devices que lo que hacen es alimentarse de como diferentes fuentes de energía que están en la ciudad, y lo que hacen es básicamente generar respuestas sonoras a través de la alimentación que reciben, por ejemplo, de energía solar, energía eólica y otro tipo de energías que están presentes en la ciudad. Y finalmente, para acabar un poco con esta presentación, pues, no está de más mencionar el proyecto de plantas nómadas, ¿no? No les voy a spoilear mucho de qué se trata esto, sino más bien hacerles la invitación a que vean directamente a Gilberto mañana. Pero se trata de un robot tremendamente sofisticado que básicamente interactúa con el medio ambiente. De alguna manera, para sanar el medio ambiente, este robot se alimenta de la contaminación de los ríos a través de una serie de celdas microbianas. Lo que hace es tomar agua contaminada, limpiar el agua y a través de los procesos químicos que suceden dentro del robot generar un cierto voltaje que mantiene vivo al robot, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, insisto, no voy a hablar ya más de porque pueden mejor verlo directamente mañana.
Pero un poco la idea, y ya para cerrar, pues sería un poco plantearnos un poco que la robótica de alguna manera, o la robótica artística, plantea una serie de problemáticas. Por un lado, ya vimos esta idea de agencia, ¿no?, que de alguna manera permite que de alguna manera desplazar al artista en relación a la creación de la obra, es decir, el artista ya no es aquel que de alguna manera genera directamente la obra, sino aquel que se plantea en términos, digamos, que plantea la herramienta que permite la generación de la obra, ¿no? Por otro lado, nos plantea una serie de cuestionamientos en términos ya de la percepción, ¿no?, es decir, de alguna manera de deslocalizar la percepción humana, ¿no?, transportándola hacia otros lugares a través de estas cuestiones robóticas, e incluso de forma más profunda nos plantea también como un cuestionamiento en términos mucho más biológicos de si no estamos hasta cierto punto creando con los robots una nueva especie que será hasta cierto punto una especie que en la evolución habrá digamos, de reemplazarnos, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Yeah. Hello. Hola. I'm Sokano. Me llamo Sokano. I'm from Japan. Vengo de Japón. Using some kind of technologies for my art pieces. Y van a ver la tecnología de mis piezas artísticas. Y estoy viviendo llevo un año First, I want to introduce my old pieces. en Bélgica. Les voy a presentar unas de las piezas cuando empecé a hacer con tecnología piezas artísticas. A mí me interesaban las cosas interactivas, no la robótica o interfaces. El objetivo era hacer música. Es posible, por ejemplo, hacer herramientas o un sistema para hacer música con la programación y electrónica y este tipo de tecnología. No es dibujar ni componer música ni cosas de ese tipo. Me interesa muchísimo hacer herramientas para mí o para alguien más. Entonces, o para otras personas. La fotografía del lado izquierdo la del lado izquierdo es los aparatos del pasado están reemplazados. El tornamesa, ¿cómo fue reemplazado? Was in university. Esto fue universidad. So then after I make Después, that time was like en esa época, the 3D printer was la impresora tridimensional estaba volviéndose más económica y mi universidad compró una y también un cortador láser. Se está volviendo popular en esta época. Un estudiante puede hacer entonces este tipo de producto complejo. Esto también fueron cosas interactivas, sin embargo, no es tan sencillo como en el pasado, es un poco más complejo. Se tenía energía en este modelo, pero otros módulos nada más reciben el poder de la rotación. Este llega a la computadora y la computadora es la que reproduce la música. Tenemos 4 módulos y estos son los que la sincronía de la rotación es algo independiente. Ustedes pueden cambiar los serpentines para poder componer música sumamente compleja. Es posible hacer
este tipo de sonido, música. Y con esto podría yo utilizar esta música se reproduce con velocidad máxima. Yo puedo elegir lo que yo quiera, como yo quiera el sonido. Esto en realidad es los dientos, el tamaño del engrane es un poquito diferente. Visualmente se entiende, ¿no? Esto es un producto de diseño o idea, cosas de ese tipo. Sin embargo, a mí me interesaba más hacer sonido. El siguiente sería el micrófono. Para los tecnólogos, el campo electromagnético, la onda que no vemos ni escuchamos y funciona. Este es el PlayStation 2, creo. Y con esto pueden escuchar este sonido extraño. El sistema es muy sencillo. El sensor, el amplificador, y es nada más escuchar eso. Recibe una luz parpadeante artificial. Podemos escuchar el sonido de los proyectores, de la luz del proyector o de las LEDs, o todos los electrónicos. Todos los electrónicos tienen campos magnéticos. Creo que lo más intenso es el ruido de las microondas. No se ve, pero está ahí. Lo escuchamos, lo fuerte, ¿verdad? Lo siguiente, después de eso, me interesaba muchísimo encontrar sonido, ruido. Lo último, el engrane es como una herramienta. Podemos componerla con muestras de sonidos, pero quiero limitar el sonido que es específico del sistema. Luego, lo que hice fue que la bocina es un sistema muy general y puede reproducir casi todos los sonidos viejos, y es una herramienta muy general que está en todas partes, pero también quiero hacer algo con materiales similares como electroimanes, pero es un sonido muy limitante, sin input y sin control. Sonidos extraños. Lo último son más herramientas. Esto es como una escultura. No ser interactivo, sino que es la generación de cosa. Esa es la razón por la que me interesé en los robots.
No podemos ver nada, ¿verdad? Pero hay algo que está cayendo. Es una bolita, no la podemos ver, pero sí la podemos escuchar. Es un rodamientito. Estas son mis obras musicales o de sonido y quiero ahora presentarles obras. Trabajo conjunto que he hecho con mi compañero que está ahí abajo, Takashiro. Y el display o la impresora se hace para cosas generales y es una cosa muy precisa para todos, para propósitos generales. Está limitada a la máquina de dibujo. Es específica para la impresión de cosas. Quería yo trabajar con una persona que estaba tratando de hacer graffiti, restauración, o más bien hacer graffiti con pintura en spray. Decidimos combinar estas dos ideas. Y el concepto es la trayectoria de un doble péndulo, que es como un etiquetamiento de alguna manera. Esta es la trayectoria de este doble péndulo, como es una curva orgánica que pueden ustedes ver. Y este es el etiquetado. Si ustedes son o saben de graffiti, pueden leerlo, ¿verdad? Pero para mí, pues es imposible. Aquí se quita el nombre de las etiquetas. Es la manera más sencilla de generar algún tipo de imágenes gráficas o cosas que se ven como graffiti. No hay nada de sistema inteligente, ¿verdad? Pero sí se comporta como un escritor de graffiti o gráfico, ¿verdad? Este contraste es muy, muy, muy bueno para esta parte. Y esto fue algo sumamente exitoso y hemos trabajado juntos en todo esto. Hoy en día hay escuela nueva de graffiti utilizando los extintores así, y luego lo que hicimos utilizar con esta lavadora a alta presión.
next piece of from our collaboration is that the piece which we showing here, Census Drawing modules. So the Census Drawing Bot 1 and 2, we try to make robot graffiti writer, but for this time we try to make abstract painter. So the system is like there's it's better to maybe show the videos. It's not only generating. We thought like if the abstract painter keep drawing in the studio in the gallery, he should have some effect from environment, like with how many people was there, or humidity, or weather, temperature, things like that. So we put some sensors in the gallery, and the movement of the drawing modules is affected by this environment data. Es lo que está afectando estos datos. Sí, este es el sistema de sensores. And this video was from the Sapporo International Art Festival from last summer in Sapporo, in Japan. And it was the corridor of the subways. Very, very many people going like this every day. Gente así se mueve todos los días. It kept drawing for 72 days, 8 hours every day. So the first several weeks, very white actually. But then Luego empieza a very colorful. Luego ya cambia así. Ya se vuelve muy colorido. Esto es en la galería. The opening is 7, right? Yes. Sí, de 7. Yeah, the upstairs. Arriba. Yes. Desde And arriba. then, I want to Luego some other projects. quiero presentarles otros productos. Collaborative project, Este es with un producto de, other colaboración con fashion Stokel y And con this otro project is diseñador more de like moda. not making robot or No es hacer un robot ni nada interactivo, sino que es jugar very new, like, con technology. la nueva tecnología, la más reciente, con cosas tridimensionales, cosas de este tipo. For drawing machines, En el caso de estas máquinas, quería yo crear un medio para nuestro propósito. Este producto es lleno de errores, ruido, es buscar errores de los sistemas grandes. Aquí tenemos el diseño especulativo, predecir el futuro, un poquito narrativo
Y the two projects. hicimos estos dos proyectos con The story is la historia. the fastest fashion in the future. Es la moda más rápida del futuro. Now fast fashion is getting very big. Fastest fashion es algo que está ya en todas partes. Podemos comprar el mismo diseño en todo el mundo. The system of designing Y el diseño, sí hay sofisticaciones para ganar dinero, pero en el futuro more the process will be computerized. probablemente creo que el proceso va a ser una automatización, va a estar computarizado y luego me imagino que It's gonna be the cómo, who designed it? quién lo diseña, Computer can be designer. o una computadora puede ser el diseñador, In fashion world, o en el mundo de la design moda is very el common. diseño de las copias es algo muy, Design. es una manera muy común de hacer diseños Copying copiando. design is possible with El computer. diseño, el copiado de un diseño es posible con una computadora probablemente, pero tratamos de hacerlo con la tecnología actual. So that's what we told. What I told. So then Luego, now there is ahora, system called 1, 2, 3 hay un catch sistema from que Autodesk. se llama Who knows 1, 2, 3 catch? 1, 2, 3, 50 Catch. ¿Quién lo conoce? 1, 2, 3 catch is 1, 2, 3 Catch es un sistema para el modelado tridimensional. using some kind El- of Kinect or this kind of depth Han camera is utilizado very popular. Kinect o But, 1, 2, hay 3 cámaras. catch is, Este sistema funciona tomando tomando una fotografía, muchas fotografías desde varios ángulos y si lo acercan, se juntan las imágenes y luego nos dan la fotografía tridimensional. Es fácil y es padrísimo. Y luego nuestra idea es hacer la copia del diseño con fotografías y con este sistema 1, 2, 3 Cat. Luego yo encontré esta imagen en las exhibiciones de moda, en las pasarelas. Hay muchas fotografías tomando fotografía del estilo, del modelo, de los diseñadores, de los diseños y para mí es como un escaneo. Yo pensé, es posible tener las fotografías de internet, pero de hecho, desafortunadamente, no todas las fotografías estaban en internet. La moda, las revistas de moda, los sitios, nada más cargan una fotografía de cada archivo, entonces era imposible modelar tomando las fotografías de internet. Pero NSA probablemente sí pueda tomar las fotos accediendo o hackeando, ¿verdad?, a las computadoras de las personas. Era imposible. Es por eso que compré la ropa de internet en un easy site, en un lugar fácil. Luego lo hice tridimensional a la moda, a la manera normal. Esta es la interfase del sistema 1, 2, 3 Cat. Perdón. Se pregunta que cómo controla la computadora, creo. O las fotografías. Primero se toman las fotografías y se hace un molde tridimensional. Con esta fotografía es posible tener un modelo tridimensional así. Luego quitamos las cosas no necesarias.
So I used Yo utilicé, to make flat pattern yo hacía by papercraft software. Hacía yo software para hacer patrones planos con un software, y el molde tridimensional tiene mucha superficie. Es imposible hacer un patrón plano con ese modelo, y por eso como quedarnos con 180, no, 100 caras. Está muy lejano al original, ¿eh? Muy diferente. Luego el cocido. These are very different from original. This Esto es muy diferente. El del centro es el original, ¿eh? kind of noise Este tipo de ruido es la diferencia, y es algo muy interesante para mí. Yeah, actually, in Japan, En Japón, the design was este era un diseño famosísimo por el copiado del diseño. Fue una manera irónica, ¿verdad?, de mostrarlo más bien. Y lo siguiente era un deseo capturado, una escultura. Al investigar la última pieza, la copia computarizada, hicimos un esfuerzo por hacer un molde tridimensional de la pasarela, aunque fue imposible. Pensé que era posible hacer un molde tridimensional con otros objetos. Tratamos de hacer Bogotá en lugares públicos. Eran cosas muy posibles. Podríamos hacer un modelo tridimensional muy preciso. Y luego queríamos modelos tridimensionales de humanos o algo así. Entonces, lo que googleamos fue a Justin Bieber. Su fotografía está bastante en internet. Estas son opciones para la búsqueda de imágenes, color, cara. Esta fue la premier de su película, una cosa así. La misma ropa, los mismos lentes para el sol y varios ángulos de fotografía. Aquí tenemos cómo hacemos este modelo tridimensional.
El resultado no tiene esta. Vienen nada más las fotografías de los lados. La gente nada más está viendo. Eso es lo que quería señalarles. El punto es que este modelo tridimensional no fue perfecto, no es perfecto y a veces tenía un poquito de defectos. La nariz, algunas formas de la cara están colapsadas, pero en este momento tiene errores así, pero en el futuro, como con Google Tangle, el Google Tangle es un proyecto para los teléfonos inteligentes, tener 2 cámaras para escanear, y es un producto de Google para escanear caras. Estoy seguro de que Google está subiendo estas fotografías en su servidor y está haciendo el modelo, y hay otro proyecto haciendo una caja de arena con la base de datos de cosas similares. Entonces creo yo que este proyecto puede muestrear la tecnología de ahora. Después va a ser posible tener a gente famosa y su modelo tridimensional va a ser posible. Es desde la perspectiva de la arqueología de los medios. Ese es el punto. Eso fue todo. Muchas gracias. So, Thank you very much, You Sukao. sound- And Hernando, bienvenido. Thank you. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. De este lado. Una breve explicación. Cuando no me presentaron que yo trabajo en la UNAM, en el Departamento de Probabilidad Estadística. Dirán, ¿qué hace aquí? ¿Por qué hace robots? Bueno, mi sueño siempre ha sido, 1, ser ingeniero, 2, hacer robots desde chiquito, así como muchos de ustedes. Eso es lo que he querido hacer. Cuando hice mi tesis de licenciatura me di cuenta de que era realmente difícil hace ya más de 15 años. Entonces me fui un poco para realidad virtual, porque en ese entonces realmente no había los elementos para que alguien, creo que me defino más como un maker, alguien como yo hiciera robots o se metiera a este mundo tan fácil. Mi tesis era hacer un robot aracnoide, o sea, ponerle muchas patitas a un robot, y bueno, eso en ese entonces era meter muchos motores, circuititos, y bueno, era bastante complejo. Entonces, bueno, me metí al mundo de realidad virtual, me permitió literalmente crear sueños adentro de la computadora, pero bueno, aunque podía hacer muchas cosas, realmente eso no me satisfacía. Y hace poquitos años me di cuenta de que la robótica ya había
llegado a un momento en el que realmente hay kits, hay mucha información en internet con la cual podemos hacer cosas, y aunque yo ya estaba trabajando en la UNAM administrando equipos de cómputo, yo dije, bueno, pues vamos a entrar a esto. Realmente mi trabajo lo hacen otros robots. Es curioso, tú puedes estar en otro lado mientras algunas maquinitas, software puede estar haciendo tu chamba por allá, aunque obviamente hay cosas que no pueden arreglar, y bueno, es cuando te llaman y bueno, tienes que ir físicamente, pero espero pronto tener un robot, un avatar, que desde aquí yo lo active y dé el botonazo por allá, el clásico botonazo que yo todavía no puedo dar de forma remota. Pero bueno, entonces no sé qué están viendo ustedes. Bueno, voy a retomar un poquito de varias presentaciones. Pensé que esto iba a ser un poquito más interactivo, pero bueno, me encantó la presentación que hiciste, esta parte de historia de la robótica. Yo tengo una muy similar, pero digo, mucho más leve. Me encantó esta película, no sé si algunos de ustedes la vieron, donde nos hace recordar a muchos de los que hacemos robots que realmente esta historia es bastante vieja, como lo vimos en la primera presentación. Efectivamente, primero eran autómatas, realmente muñequitos de cuerda o que podían extraer energía de algún lado y hacer ciertas cosas para imitar precisamente seres vivos, ¿no? Bueno, todo eso ya lo habíamos visto. Para mí es fascinante porque es la inquietud humana precisamente de querer imitar y llevar más allá lo que ve en su entorno, ¿no? Entonces se podían hacer cosas realmente complejas que ahora curiosamente vemos un robotito que se mueve y decimos wow, cómo va la tecnología, y nos vamos a siglos atrás, o sea, no años atrás, siglos atrás, y vemos incluso autómatas que hacen dibujitos y podían cambiarle una pieza que estaba llena de puntitos, de engranitos, y el robot ahora dibujaba otra cosa, ¿no? O sea, si ven, es una computadora mecánica y no una computadora como ahora la conocemos, una computadora digital, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es realmente fascinante, ¿no? Creemos que estamos en lo último, siendo que estamos basándonos en ideas aún más viejas, ¿no? De todas maneras, bueno, aunque mi sueño siempre fue hacer robots, era más un sueño, como les comenté, hacer robots desde el punto de vista ingenieril, o sea, robots que sirvieran desde mi punto de vista para algo utilitario más que artístico. Entonces, bueno, mi presentación iba más en ese sentido de a lo que hemos llegado, desde los robots que hacían cosas muy específicas hasta los robots que ahora tenemos, por ejemplo el de la NASA, que podemos de alguna forma controlarlo de forma remota, pero que tiene una cierta inteligencia porque pues, obviamente las señales tardan mucho en llegar, y para cuando nosotros le dijéramos haz esto, pues a lo mejor ya pasó un accidente. Entonces tienen cierta autonomía, pero obviamente tratan de imitar nuevamente las habilidades que tiene nuestro cuerpo e incluso extenderlas. Y bueno, veamos otra vez algunos robotitos que nos habían presentado. Desde los más precisos, que son los robots industriales, que siempre ven las mismas cosas en la misma posición y hacen las cosas repetitivamente, hasta otros que tienen que adaptarse precisamente al entorno, y otros que, bueno, aparentemente no tienen una utilidad más que experimentar, como los que últimamente ha sacado Festo, que es imitar formas y organismos, haciendo, bueno, para mí es fascinante que no es que le pongamos una hélice o le pongamos un gas para que flote o vuele el robot, sino que, no sé qué dice, a fuerzas quiere que me conecte a Infinitum, sino hacer que aletee, o sea, hacer un mecanismo tan ligero y con una batería tan pequeña y bueno, el motor tan eficiente que haga que pueda con el aleteo poder bueno, empezar a volar, ¿no? Y emular precisamente el vuelo de estas aves. Bueno, este era un robotito que precisamente hace cosas industriales como empastillar, nada fuera de este mundo, pero algo que sí ya es más fascinante, como intervenir el cuerpo humano.
No sé si se pueden imaginar dejar a un robot en ese momento intervenir su cuerpo. O sea, si de por sí vemos al médico y vemos que a lo mejor le tiembla un poco la mano, lo vemos que no de muy buen ánimo y decimos, híjole, si hoy me voy a operar. Bueno, ahora imagínense un robot que pudiera tener algún error o algo así, o que se vaya la luz, o no sé, cualquier cosa, y está a media operación. Entonces, ahorita no necesariamente ellos operan solos, son teleoperados, corrigen los errores humanos. Sin embargo, para allá vamos, ¿no? Pero quiero que vean esta posibilidad. Un robot adentro de ustedes o interviniéndolos, ¿no? La sensación realmente puede llegar a ser como de miedo, como curiosa. Bueno, y otros robots que en realidad nos ayudan. Esto ya es un poquito más irse acoplando al cuerpo cuando nosotros no tenemos la capacidad o nuestro cuerpo no tiene la capacidad física para desplazarse, para tomar objetos o tenemos alguna precisamente discapacidad. Bueno, usamos otro tipo de robots que nos pueden ayudar. Hablando de prótesis, bueno, y ahora el siguiente paso. Este tipo de prótesis las podemos activar por sensores muy simples o incluso empezar a conectar al sistema nervioso de nuestro cuerpo y controlarlo de forma más natural. Otro tipo de robots, por ejemplo, los nanobots, que todavía realmente no son reales, o sea, sí ya están siendo estudiados cómo es que se van a hacer. Pero realmente ese es el futuro, ¿no? Poder tener robots que puedan entrar a nuestro cuerpo muy al estilo de los virus o ciertas bacterias y que hagan alteraciones adentro de él. Y bueno, eso es lo que hay a muy grandes rasgos. Y ahora, ¿qué es lo que hay en México? Por eso puse la foto de nuestro zócalo, de nuestra catedral. En nuestro grupo, como les había mencionado, estamos tratando de hacer robots, pues digamos, utilitarios. Y hasta últimamente es que nos estamos metiendo al ámbito artístico, no por nosotros, sino porque llegan personas o por algún proyecto nos empezamos a acercar a artistas y como buenos makers decimos, yo puedo hacer esto otro, o qué tal esto, qué tal lo otro. Yo en lo particular no me considero con la creatividad necesaria o lo que yo he visto ahorita, ¿no? Ven un efecto físico o una idea y son capaces los artistas de llevarlo a cabo. Nosotros a lo mejor solamente los ayudamos, o sea, somos ingenieros, vemos qué idea quieren traer a la realidad y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, un poquito retomando lo que habíamos presentado antes, yo en lo particular empecé a hacer partes del cuerpo, la mano es la parte más interesante, que es tratar de emular sus movimientos para precisamente proveerle a los robots que nosotros hacemos, bueno, la capacidad de manipular objetos. Después nos dimos cuenta de que era muy fácil, en vez de ponerle esta mano o este brazo a un robot, ¿qué tal ponérselo a un humano? En ese momento es curioso el concepto, pero nos pusimos en un mismo nivel. Obviamente a un robot lo conectamos al CPU y bueno, ya puede controlar esta mano. A la persona le tenemos que poner sensores o incluso una interfaz para que lo pueda controlar con el cerebro. Digo, todo esto es experimental, todo esto tomamos ideas de internet para empezarlas a integrar y así es como los hacemos funcionar. Voy a quitar este logo. Bueno, por ejemplo, esta manita es una de las primeras que hicimos. Ahí tenemos precisamente cuando lo estamos controlando con una interfaz que compramos. La idea es integrar y llevar a cabo el control. Y bueno, nuestro intento de pruebas clínicas, que es, bueno, ¿cómo probamos si una prótesis, por ejemplo, funciona o no? Pues precisamente haciendo cosas de la vida diaria, ¿no? O sea, ¿qué es lo que haría una persona que no tuviera una mano que le ponemos esta prótesis? Bueno, pues hacer, por ejemplo, no sé, cosas como servirme café, servirme mi comida, o sea, poder ser independiente
No quiero infinitum. Entonces, bueno, si hacemos pruebas extremas, por así decirlo, por ejemplo aquí, fueron 2 tomas seguidas, en la tercera ya no nos salió y se nos cayó el líquido, pero tratamos de hacerlo lo más real posible. Otras cosas precisamente para permitirle a los robots manipular objetos, por ejemplo estas pinzas, que obviamente sí pueden manipular cosas pesadas, ¿no? No es tan fácil que los robots puedan tomar objetos pesados. Y bueno, por ejemplo, imagínense que tienen una silla de ruedas y quieren, bueno, ahí estoy, y no tuvieran sus 2 brazos, ¿cómo manipularían este tipo de objetos usando estas pinzas? Ahí estamos tratando de, con la computadora, tomar el movimiento del hombro únicamente y tomar estos objetos. Estos son más autómatas que robots realmente. Le haría falta una serie de sensores para saber que no se está resbalando el suelo, sino realmente está apoyando la planta del pie. Algo pasó. Bueno, eso es más o menos a grandes rasgos lo que yo hago, lo que mi grupo hace. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Tengo algunas notitas que ya están viendo. Bueno, un poquito de por qué empezamos a meternos a esta parte de robots que pudieran incursionar en el arte. Nosotros ideamos un robot que pudiera de alguna forma interactuar con la gente, un humanoide que tuviera proporciones, digamos, agradables y movimientos también agradables. El chiste era que usara su lenguaje corporal para comunicar ideas, no tanto la voz, no tanto comunicarse con la computadora como en una pantalla, sino realmente que usara el lenguaje corporal. Y bueno, era un poquito usarlo como un robot comercial que pudiera hacer todo esto. Aquí estamos repitiendo. Entonces, bueno, una de las pruebas que hicimos fue armar un robotito con envases de PET. Yo sabía hacer, por ejemplo, cómo controlar los servos, cómo programarlos y todo, pero la parte de cómo diseñar el robot, la parte física se me dificultó un poco. Entonces agarré unas botellas de refresco, literalmente, botes de basura, cosas comerciales. Vas al súper, le ves forma, dices, bueno, esto ensamblándolo así vas a poder tomar una cierta estética. Y bueno, ese fue el resultado. Entonces tratar de darle lo más posible la forma humana, o para mi gusto, y empezar a hacer algunas actividades como, según yo, esto era que empezara a modelar alguna prenda. Más adelante, algunos amigos que eran coreógrafos vieron este trabajo y dijeron, bueno, ¿y por qué no lo incorporamos a una obra de danza contemporánea? Y fue donde nos empezamos, sin querer, a integrar este tipo de aquí en los primeros experimentos. Este robot lo habíamos hecho para una televisora, para que diera unas cápsulas sobre los Juegos de Invierno.
y se nos ocurrió hacer un control con el cual pudiéramos tomar de alguna forma los movimientos del cuerpo de un bailarín, aunque de forma muy burda, y transmitirlos al robot. Y bueno, hacer digamos el conjunto, pues digamos que se ve bastante diferente. No se ve como que está copiando los movimientos, sino se ve como un acompañamiento. En realidad el robotito o el puppet, el maniquí que tiene, ¿cómo se llama?, en el pecho con el cual lo está controlando, era nuestro anterior robot hecho con PET. Y lo que se le ocurrió a ella, como acababa de tener a su bebé, era ponerlo como si fuera su bebé al frente y empezarlo a controlar. Entonces fue así que entramos a este ámbito de la danza contemporánea. Yo, cuando me lo propusieron, decía, bueno, pero es que no tiene piernas, ¿cómo es que va a danzar? No tenía mucho conocimiento de cómo esto podría ser. Y bueno, realmente es una experimentación y bueno, me dio mucha idea de que se pueden hacer bastantes cosas. O sea, realmente, en mi caso, pues me siento muy ignorante en este sentido artístico. Sin embargo, me ha gustado mucho lo que se puede hacer en conjunto con quien sí se dedica a esto. Incluso acabo de ver hace poco una obra de teatro, es una actualización de Kafka, no sé si la han visto, que es un robot, es alguien que se despierta como un robot en vez de la historia original, que era una cucaracha. Entonces, a lo que voy es, poco a poco los robots se van a ir integrando a nuestra vida diaria y obviamente empezando por propuestas artísticas. Aquí lo que me encantó es la expresividad que se logra, a pesar de que es una interfase, es como un avatar, si lo quieren ver así, de ella en el robot. Y a pesar de que no tiene todos los movimientos, bueno, se puede lograr algo bastante estético. Voy a mostrarles otro video. Precisamente de nuestra propuesta de prótesis, pero precisamente el bailarín es el que le está controlando. Entonces aquí la idea es un poco ir más allá de lo que el cuerpo trae por naturaleza. Él de forma como natural escondió su brazo, sí tiene su brazo. La idea era de pronto, bueno, ¿qué tal que al cuerpo lo extendemos, le ponemos otro brazo, otra pierna, o extremidades o partes que realmente por naturaleza no existen, y cómo las controlamos y cómo es que se pueden explotar, digamos, cómo es que se puede extender la expresividad del cuerpo. Esa es la parte experimental en la que nosotros ahorita estamos. Aquí a lo mejor algunos dirán, o estará muy directo, muy burdo, o sea, ok, otro brazo. Pero yo creo que hay que empezar a abrir nuestra imaginación. ¿Qué más podemos hacer? O sea, digo, a mí se me ocurren como buen ingeniero, alas, una colita, pero hay más cosas. Insisto, a lo mejor mi formación no da para eso, pero ustedes, los artistas, seguramente sí, ¿no? Y creo que podemos colaborar para hacer todo eso posible. También lo bonito fue ver cómo la gente rápidamente se acoplaba a lo que nosotros hacemos y cómo es que lo empezaba a utilizar. Ya nada más quería hacerles dos comentarios, creo que ya nos acabó el tiempo. Entonces, bueno, retomando un poquito lo de las anteriores presentaciones, creo que lo que estamos haciendo ahorita es dar paso a la evolución. Estamos, no sé si creando una nueva especie, una nueva entidad o algo donde nosotros nos vamos a integrar. ¿Qué es esto que habla el fenómeno? Se me fue el nombre. A lo mejor que lo estiman para el 2050. Siempre andamos hablando de esto. Bueno, donde se supone que las máquinas pueden llegar a tener la misma o más inteligencia que nosotros y bueno,
el efecto es que no sabemos qué va a pasar. Y bueno, esta parte de Google con robótica y con el trabajo que nos presentaste, extendiendo esta parte de las fotografías que podemos extraer de internet y volver a regenerar en 3D a una persona, ¿qué tal si con incluso videos y toda una serie de muestras de la personalidad de alguien lo volvamos a reconstruir en el futuro después de muerto y lo metamos a un robot o algo parecido y que entonces lo volvamos a traer a la vida? Creo que en algún momento, es una extensión de lo que aquí se presentó, se podría llegar a hacer, ¿no? Y se me ocurrió ahorita así de, wow, creo que podríamos llegar a hacerlo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gobierno de México.